Gracias, Adal. En unos momentos la selección mexicana saldrá a esta cancha de entrenamiento, 15 minutos, John, abierto a los medios de comunicación. Pero ayer reportabas algo que le ha dado la vuelta a los espacios noticiosos. Sí, tomando en cuenta que esta selección han hablado la palabra familia y la unión, nada puede dar un mensaje de energía que uno de ellos le den la oportunidad, se lo ha ganado, ha sido líder, ha sido un ejemplo, es Guillermo Ochoa. Entonces yo espero a Guillermo Ochoa de titular el miércoles para... No es como darle un homenaje, al revés, al Vasco le vale gorro, eso es internamente lo que significa para el grupo la aportación de Memo y darle la oportunidad. Y también ahí vas a ver otros cambios. Santi Jiménez va de inicio, Santi necesita tener más oportunidades, porque ayer en la noche lo decía Hugo Sánchez, yo estoy de acuerdo con él en picante. Hay jugadores que van a estar de inicio que estarían en situación de crisis en partido. Chino Huerta, Alexis Vega, Luis Chávez, el mismo Santi, es decir, y si la cosa se complica, pues como en Los Ángeles, León, ¿te acuerdas? Al minuto 60 regresas a Raúl, regresas a Julián, al Piojo Alvarado, hoy con todo lo que miden, quién corrió, qué desgaste tiene, una máquina le arroja números al cuerpo técnico y dice, este necesita descanso, este no. Entonces ya hoy está mucho más sofisticado el tema. Entonces yo veo a Memo Ochoa de titular por un envión anímico al grupo, ¿no? Porque tú se lo has apuntado al Vasco, lo que es familia, y creo que eso ayudaría mucho. Sí, y sobre todo dar descanso a los jugadores que más trajín han tenido, como Eric Lira, Johan Vázquez, Jesús Gallardo, que seguramente no estarán los 90 minutos, cuidar a Brian Gutiérrez por la tarjeta amarilla que ya tiene. Y solo un dato, John, en el último año y medio, los últimos 18 meses en selección mexicana, Guillermo Ochoa ha jugado solamente 45 minutos, los que tuvo en Pasadena contra Australia. Su último partido antes de ese fue en la Nations League en noviembre del 2024, ya con Javier Aguirre. Desde entonces solo esos 45 minutos, John, y necesita de una u otra manera ese ritmo. No, pero es más su actitud. Lo llevaron a Copa Oro para ver cómo se sentía no jugar un solo minuto y vieron una reacción. Entonces sí está aportando. El liderazgo dentro del grupo. Tala lo dijo en Guadalajara. Es decir, creo que Memo está disfrutando también esta parte que yo pensaría que allá adentro, el que está dispuesto a escuchar, Memo está dispuesto a opinar, pero ahorita ya no es que está peleando con Talavera, con Moisés, ya, eso ya lo pasó, al revés. Con Corona antes, ¿no? Vivir el momento y disfrutar. Y les doy otro ejemplo. Cuando el Vasco ya vio a alguien y no necesita ver más, lo descansa. Les adelanto otro cambio. Gallardo no va a iniciar y entra Mateo Chávez. ¿Por qué? Sobre todo, ¿qué pasa si de repente expulsan a Gallardo, amarillas? Tienes que meter a Mateo. Entonces, por eso va a haber muchos cambios, comenzando con el de Guillermo Ochoa como titular. De cualquier forma, México no puede dar por perdido el duelo contra la República Checa, porque eso cambiaría las combinaciones de los terceros mejores lugares. Porque si el Tri vence a Chequia, el grupo A no tendría mejor tercer lugar, seguramente, y eso, bueno, puede definir de una u otra manera el rival del Tri en 16avos. Y por otro, te digo como otra inyección de energía y de confianza, ¿cuántas veces nos ha dicho el Vasco que los 26 pueden jugar? Bueno, Faltan 4. Esto es el momento de demostrar que quien esté lo puede hacer. Compañeros, regresamos con ustedes en un momento el entrenamiento en vivo. Perfecto, gracias León, gracias John por el reporte de la selección mexicana de fútbol. Yo lo comentaba terminando el partido ante Corea, a mí me dijeron desde antes, hace tiempo, hubo una conversación entre el Vasco y Guillermo Ochoa en donde el Vasco le dijo, si después del partido con Corea tenemos amarrado el liderato de grupo, juegas tú contra Chequia. Lo comenté el otro día en Picante y me dicen, sigue siendo la idea. Acá el punto, Miguel, es... Por un lado, si se dio ese acuerdo, pues tiene que cumplir con su palabra el Vasco. Pero por el otro, si el Tala viene creciendo en confianza, porque había algunos... Sí. Que decían, está el nervioso. Vasco, el Vasco. Está nervioso. No, el Vasco. Había algunos... ¿Escuchaste los 25 minutos de conferencia, Adal, después del juego contra Corea del Sur? Pero el Vasco. Pero lo puso otra vez, ¿no? ¿Escuchaste? Pero lo puso después otra de Corea del Sur. Después de Corea del Sur. Sí. El jueves, en Guadalajara. Sí. El Vasco salió a conferencia de prensa 25 minutos. Sí. ¿Lo escuchaste? Sí. Dijo, el Tala, atajadón, espectacular, porque sí habían dado nerviosón, dijo con sus palabras, en el primer juego contra... Te voy a hacer una pregunta, porque no había tenido... Y ahora la tomo con Miguel Preo.
¿Va? Porque tuvimos esa conversación. Sí. Tú dijiste que estuvo nervioso contra Sudáfrica. Sí, titubeante fue mi palabra. Y el Vasco lo confirmó después del atajadón contra Corea del Yo Sur. también lo creo. Y yo Ahí está. también lo creo. Pregunta. Listo. ¿Tú ¿Por qué dices algunos? Porque fuiste Algunos. tú. Porque fuiste tú. Sí. En este Pero escenario, el Vasco dio la razón. déjame decirte, A ver. en ese escenario, tú estuviste aquí en la inauguración. Sí, señor. Tú, Sí. como aficionado mexicano, ¿estuviste nervioso? ¿Con quién? ¿Tú estabas nervioso ¿Con la antes de selección mexicana? Sí. No. ¿No te generó nervios? ¿La selección? Sí. No, me generó emoción. Pero no ¿A te dónde daba quieres nervios llegar? estar ahí el partido, la ¿A dónde inauguración, quieres el llegar? juego, empieza el mundial, no estaba. ¿Por qué no me va a estaba dar nervios? Estaba feliz. ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres que te diga que sí estaba nervioso? No, ¿Para pero sí qué? es comprensible que un ¿Para qué estaba arquero que nervioso? debuta ¿Pero en a una dónde quieres Copa llegar? del Mundo ¿A esté dónde un poco quieres nervioso. ¿A dónde quieres llegar? A que tendrías que ser más comprensible, decir, si el tal estuvo nervioso Yo no estaba y Brian nervioso, estuvo pero yo no nervioso. jugué. No, a ver, es Yo comprensible no jugué. que esté en esa situación Claro, y un el Vasco lo arquero que confirmó, Mike. debute totalmente El de Vasco lo acuerdo. confirmó. O sea, es que una no está peleando No con era la otra. personal. Sí era comprensible que estuviera un Claro. poco titubeante. Claro, Ahora, y lo estuvo. el técnico, dices, este es mi guardameta del proceso, pues no lo voy a quitar porque estuvo titubeante, porque tampoco había justificación, Claro. se ganó de más. Va otra vez y ya te demostró que sí tiene calidad. Claro. Sacudidos los nervios del primer partido. Ahora, sí tiene tintes de homenaje, claramente. ¿Y Si está hay un bien o está pacto mal? así, yo Es creo un que no homenaje. tiene nada de malo. Está bien. Sobre todo si está asegurado el primer lugar, o sea, no hay nada en juego en términos competitivos. Tampoco es que Memo va a permitir nada. Creo que los 45 minutos que le vimos en la preparación bien. se vio bien. Muy bien. Tampoco es como que vaya a pasar nada. Y el Tala va a regresar y tampoco le va a mermar, me parece, cuando regrese a la fase de 16avos. O sea, yo creo que no tiene nada de malo. Memo, además, creo que jugar de titular ¿Qué te ríes, en Mario? México es una ocasión inmejorable. Se puede dar, no pasa nada. Y sobre todo, le va a beneficiar al grupo. Y aquí nos puede decir Mario qué tanto juega eso a favor de la selección mexicana. Porque si algo ha demostrado este equipo es que está bien unido, ¿eh? Bien unido. Está bien unido y creo Es que a verdad. todos les va a ¿Por qué venir te muy bien. reías, clave? ¿Por qué te reías? No, el productor estaba metiéndose en la alineación. Ah. Sí, los productores se meten en la alineación, te dicen que piensen. ¿No? ¿Qué es? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por Pero favor. me la vas a contestar o Por me favor. vas a decir algo. A ver, sí, por favor, dime. ¿Sí? Voy a intentarlo. Si se dio ese acuerdo entre el Vasco y Ochoa, que yo dije, si se dio, Sí, no existe nada de eso. ¿no existe? No, ¿Te lo dijo el Vasco que no? No, solamente tu fuente que sea muy fidedigna. Pues lo es. Pero sí, Sí. no se da. no No hay se un da. acuerdo. Ay, cuando esté bien la cosa. Sí, Javier, si nos sacamos la lotería, hombre, vamos bien, vamos en primer lugar, pero ¿La no lotería? tan firmeza de equipo. ¿Sí me explico? Vamos bien. Si no juega Ochoa, te invito a una pero pizza ¿tú de crees salmón que hubo un te gusta. acuerdo antes? Cuando estemos mejor, vas a jugar. Por favor, por favor. Yo creo. Perdón, tu pregunta, ¿cuál es? La pregunta es, ¿qué Sí. pesa más? ¿Respetar el acuerdo que tú dices es inexistente y existe a mí me ningún lo acuerdo. dicen que se dio? No existe ningún acuerdo. ¿Pero a ti te dijo el Vasco que no se dio? Eh, ¿O Ochoa? ¿Quién te dijo que no existió ese acuerdo? Ambos. ¿Es información? ¿Tienes fuente tú? Sí, ¿Tienes sí, fuente tú? ¿Es información? ¿Es fidedigna la Es tuya? fidedigna. Bueno, la mía no, la mía es sentido común. Nada. Ah, sentido entonces, común. entonces no es información. Bueno. Nada más estás Sentido pegando. común, No es sentido común. información. No. Ah, ok. Y la otra, para mis compañeros, yo creo que les sirve. Yo veo, por ejemplo, a mis compañeros muy sentimentales. Es que el equipo está muy unido, yo creo que van a estar muy contentos y juega. Es una Copa del Mundo. No hay sensibilidad, por favor, para mis compañeros. O Para sea, ¿está John y mal que para juegue León. Ochoa? Mande, no, simplemente que viene bien, simplemente no por sentimentalismo ni por nada, simplemente viene bien, como viene bien lo de Mateo, como viene bien lo de Alexis Vega, como veo... Es un veo homenaje. Esto sí es un homenaje. Es un homenaje, Esto sí es un Mario. homenaje. O sea, es un homenaje. si los porteros fueran, se lesionó Malagón y Ochoa no era uno de los 3 mejores, pero lo trajeron por su experiencia, por su madurez, por su liderazgo, por Sí. lo que sea. Si los porteros fueran el Tala, Acevedo y el que quieran, Andrés Sánchez, Chucho Pérez. El que fuera. el que sea. Sí. No estaría jugando un segundo Así portero es. aquí contra Chequia. Sí, Así es un es. homenaje. Es y un yo no homenaje. tengo problemas con que sea un homenaje. Sí lo es. Tengo problemas con que no le hayan hecho un homenaje a Hugo en el 98 entonces. O a Rafa, si alguien lo mereciera a Hugo. No, a Rafa Guardado, se lo hicieron. a Rafa- el se lo Chícharo. hicieron. A Rafa Rafa Esos también, lo merecen más. A Rafa se lo A hicieron. Rafa Yo lo Esos que- lo merecen No es más. tampoco Lo que común. les quiero No es tampoco comentar, común. compañeros. A Farid Mondragón se lo hicieron en Colombia, Ajá. en Brasil 2014 entró Pero 20 otros minutos. merecían Sí. homenaje antes que Ochoa. Nada más entonces. les comento no algo, tengo nada porque contra eso. no cerré. Simplemente es utilizar este partido para ver movimientos futuros, cambios futuros que nos vayan a servir. 16avos de final no es tan fácil. Es decir, ¿a quién vamos a meter? Tanto estás peleando por Gil Mora, pues mételo ahora, a ver si es
un candidato. Alexis Vega, mételo para ver si es un candidato. Te A ver tengo si una está propuesta. fuerte. Una propuesta. Señor, dime. Santiago Jiménez por Raúl Jiménez. ¿Ese te Pero gusta? Tranquilo. ¿Ese te Tienes gusta? que meterlo, porque Santiago es un gran jugador, lo tienes que meter. A eso voy. Al margen de sentimentalismos, ve qué beneficia a la Selección Nacional de México. Y mis compañeros, es que fulanito, es que se siente mejor el grupo, por favor. Si alguien Por necesita- favor. Pero no fue por mí. Ya, No, no. Yo pensé que el Si dardo alguien- era para ti. No, pero ya- no fue para mí. No fue Dijo- para mí. pero no sé si dijo los nombres de Johnny León nada más Si por eludir la alguien, si responsabilidad. alguien necesita ritmo es Santiago. Estoy de Yo acuerdo. creo que le vendría muy bien ser el titular. Lo Vendría veo muy con bien. más empaque de delantero que Hormiga en este momento, Sí. como para ir de titular un partido mundialista contra Checo. Yo creo Y que más Santiago completo viene que muy el bien. Memote también. No, sin duda, ¿no? Sin Creo que te duda. cumple un poco de las dos. Y lo de la Claro. altura y el juego físico. Eso ahí y el juego es el aéreo. Memote, Esa es pero la fortaleza del Santiago Memote, ¿no? Tiene tamaño. Pero Santiago es más tiene alto el tamaño. Memote. Sí. Pero tampoco es como que... Por eso trajeron al Memote. Chaparrito no es, claro. Yo creo que lo vería muy bien y tiene razón Mario. Pensar en Mateo, no sé si Mateo pensaría más en Mora, en Alexis, Por supuesto. en variantes en ofensiva, porque si viene aquí ya Ecuador pasa a segundo No, el término. Chino Huerta. Escocia o Cabo Verde no van ni a proponerte el partido, ¿eh? Sí, no, se van a encerrar, Se van a y los encerrar, tienes que entonces abrir. tienes que Y encontrar los la tienes que manera. abrir. Otra es que en estos tiempos ya de tanta tecnología, tanta data, etcétera, aunque el Vasco sea un entrenador de la vieja guardia, tiene auxiliares. Es un entrenador de la vieja guardia, ¿no? De la Sí nueva es. Sí, Sí, lo nada es, te sí lo es. gusta. O sea, si digo que debieron echar a Messi, debieron echar a Messi. Si digo que el Vasco es de la Yo vieja lo único guardia, que pregunto es, si digo que el Tala estaba nervioso, todo si es México- verdad. si Perdóname. México te- si te eres muy lastimé, sensible. ¿también? No, perdóname si lastimé. no te gusta lo que digo. Yo Hay un mediocampista de Chivas que esta semana quedó a un paso de cerrar su salida hacia un club de la Liga MX. Una operación que se viene gestando desde que el jugador mismo le confirmó a su entorno que sabía que no iba a tener espacio bajo el nuevo técnico. Vamos a hablar también de que el valor de mercado completo del plantel de Chivas dio un salto que lo colocó por encima de su rival histórico de la capital. Y la cifra exacta que circula esta semana confirma que la inversión de los últimos meses ya se refleja en algo más que las expectativas deportivas. De que el dueño de Chivas habló esta semana sobre 3 de sus jugadores más valiosos en medio del Mundial. Y aunque su mensaje sonó a respaldo total, dejó una grieta que cualquiera que sepa leer entre líneas puede identificar de inmediato. Y de que hay un canterano que Chivas decidió no incluir en su pretemporada pese a que ya cumplió su préstamo en otro club de la Liga MX. Y la directiva todavía no tiene ninguna postura oficial sobre qué va a pasar con su futuro inmediato. Suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like porque lo que viene no tiene filtro. Comenzamos. 2 datos rápidos antes de los temas de fondo. La portería de México vuelve a generar debate antes del partido contra República Checa. Con la clasificación ya garantizada como líder del grupo A, John Sutcliffe reveló en ESPN que Guillermo Ochoa sería titular en su 6º mundial, aunque en TUDN esperan que Javier Aguirre mantenga a Raúl Rangel, quien con 2 partidos sin recibir goles, incluyendo una atajada decisiva ante Corea del Sur, se ganó el puesto por decisión propia del técnico. Y Kevin Castañeda reveló en una entrevista con Chivas TV una historia profundamente personal sobre su llegada al club. Recordó a su abuela, Mamá Lola, fallecida antes de poder verlo vestir la camiseta rojiblanca, quien lo acompañaba de niño a las canchas de San Andrés Tlaquepaque y convencía a los señores de que lo dejaran jugar pese a su tamaño. Le daría un beso y un abrazo y le diría: Mamá Lola, lo logramos. Concluyó el mediocampista. Jordan Carrillo explicó que fue exactamente lo que lo terminó de convencer de fichar con Chivas. Y su respuesta tiene un valor especial porque no viene de alguien que solo escuchó hablar del proyecto desde afuera, sino de un jugador que lo enfrentó directamente en la cancha. En entrevista con Chivas TV, el exjugador de Santos Laguna y Pumas fue consultado sobre qué había visto en el equipo de Gabriel Milito antes de fichar, y su respuesta fue contundente: la agresividad. Yo creo que eso me llamó mucho la atención. La intensidad de cómo juega el equipo, que nunca paran de correr. Los enfrenté la vez que vine aquí con Pumas y yo creo que fue un partidazo. Eso me llamó mucho la atención, que son muy intensos y no dejan de correr los 90 minutos. Esas palabras coinciden exactamente con la identidad que Milito ha intentado instalar desde su llegada al Guadalajara.
presión constante, intensidad para recuperar la pelota y protagonismo durante los partidos. Conceptos que el cuerpo técnico ha repetido semana tras semana durante toda la pretemporada. Carrillo también detalló qué puede aportar específicamente a ese sistema. Me gusta agarrar la pelota, pedirla, ser agresivo en el ataque y también en lo defensivo. Me gusta mucho encarar y disparar de fuera del área. Lo que resulta más esperanzador de analizar en esta declaración es que viene de alguien que validó el proyecto desde la perspectiva de un rival, no desde el marketing institucional del propio club. Cuando un jugador que enfrentó a Chivas y salió convencido de que ese era el lugar correcto para continuar su carrera, esa validación externa tiene un peso que ningún comunicado de fichaje puede replicar por sí solo. Gael García Bernal regresó a Chivas después de cumplir su préstamo con el León, pero su situación quedó en un limbo que el club todavía no ha resuelto públicamente. Y entender la cronología completa de su carrera ayuda a comprender por qué su futuro genera tantas dudas dentro del entorno rojiblanco. El canterano de 23 años, nacido en Tala, Jalisco, debutó en Liga MX en 2024 bajo las órdenes de Fernando Gago, pero su desarrollo posterior estuvo mayoritariamente ligado al tapatío en la Liga de Expansión. Cuando Gabriel Milito llegó al Guadalajara lo consideró inicialmente para el primer equipo, pero la directiva decidió cederlo al León por un año con opción de compra, en una operación que también incluía una opción de recompra para Chivas a partir del segundo año si los Panzas Verdes activaban su parte del acuerdo. La intención era que García Bernal sumara experiencia real en la Liga MX bajo las órdenes de Eduardo Berizzo, quien buscaba específicamente un elemento mexicano, con sus características para dar profundidad ofensiva por la banda izquierda. El resultado de ese préstamo no fue el esperado. Durante todo su año en León apenas disputó 5 minutos con el primer equipo, sumando la mayor parte de su actividad en la Sub-21 Esmeralda. Ahora que el préstamo terminó y regresó a Guadalajara, García Bernal no fue incluido entre los 31 futbolistas que realizan la pretemporada en Barra de Navidad. Y hasta este momento no existe ninguna postura oficial del club sobre cuál va a ser su destino para el Apertura 2026. Lo que resulta más prudente de reconocer en esta situación es que un canterano que apenas sumó 5 minutos en su préstamo más reciente difícilmente puede aspirar a un lugar inmediato en el primer equipo de Milito. Pero tampoco está completamente descartado del proyecto rojiblanco a largo plazo. La ausencia de cualquier comunicado oficial sobre su futuro sugiere que la directiva todavía está evaluando si lo más conveniente es enviarlo de regreso al tapatío para que siga acumulando minutos reales, o si existe alguna otra alternativa que el club no ha hecho pública todavía. Chivas superaría al América en valor de mercado y se convertiría en la plantilla más valiosa de toda la Liga MX. Y los números que respaldan esa afirmación confirman con cifras concretas lo que la directiva rojiblanca viene construyendo desde hace varios mercados consecutivos. Antes de las incorporaciones más recientes, el Guadalajara ya ocupaba el segundo lugar del ranking de Transfermarkt con una valoración conjunta de 94.6 millones de euros entre sus 26 futbolistas. Una diferencia mínima respecto a las Águilas, que encabezaban la clasificación con 98 millones de euros. Pero la llegada de Kevin Castañeda, valuado en 6 millones de euros, y de Jordan Carrillo, valuado en 8 millones de euros, cambió por completo ese panorama, incluso descontando la salida de Yael Padilla, tasado en 1.8 millones de euros y transferido a Xolos de Tijuana. Como parte de la operación por Castañeda, el saldo neto sigue siendo ampliamente favorable para el rebaño. Haciendo ese ajuste completo, la plantilla rojiblanca alcanzaría una valoración aproximada de 106.8 millones de euros, una cifra que la colocaría por encima del América y la convertiría en la más valiosa de todo el fútbol mexicano, superando también a Toluca con 87 millones, a Cruz Azul con 83.6 millones, a Tigres con 81.3 millones, a Pumas con 62 millones y a Monterrey con 56 millones de euros. Lo que resulta más significativo de analizar en este dato, más allá del simple orgullo estadístico, es que el valor de mercado no garantiza absolutamente nada dentro de la cancha.
pero sí sirve como un indicador objetivo del potencial y la calidad del plantel completo. La directiva, encabezada por Javier Mier y Alejandro Manso, ha construido esa valorización, incorporando específicamente futbolistas jóvenes, mexicanos y con un importante potencial de revalorización futura. Exactamente el tipo de estrategia de mercado que en el mediano plazo puede traducirse tanto en resultados deportivos como en ingresos económicos reales para el club, si esos jugadores terminan saliendo hacia Europa en los próximos años. Si llegaron hasta acá, es porque el rebaño sagrado les corre por las venas y saben que lo que viene ahora es lo que la directiva preferiría manejar sin tanto ruido. Denle like ahorita y seguimos. Roberto Alvarado disipó cualquier tipo de duda sobre su futuro en medio de los rumores de mercado que surgieron tras la llegada de Castañeda y Carrillo, y la manera en que lo hizo, sin ningún cálculo institucional detrás, le dio al chiverío exactamente la tranquilidad que necesitaba escuchar en medio del Mundial. Con la llegada de los dos nuevos mediocampistas, surgió un sinfín de especulaciones sobre el futuro de varios futbolistas rojiblancos, en particular sobre el Piojo, considerando que esos refuerzos apuntan directamente a levantar el nivel en la posición que históricamente le pertenecía. Pero Alvarado respondió sin que nadie le hiciera ninguna pregunta directa. Cuando Chivas publicó en Instagram un mensaje sobre su partido ante Corea del Sur que decía: "Lo que jugó este hombre no tiene sentido. Roberto Alvarado siempre en mi equipo", el propio jugador respondió de inmediato: "Tecuam Chivas, ya te extraño". Esa respuesta espontánea, sin ningún tipo de presión mediática previa, deja en claro que el extremo no tiene intención de irse del rebaño sagrado en el corto plazo, al menos no por iniciativa propia. Con la victoria sobre Corea del Sur ya asegurada, México no solo se clasificó a los 16avos de final, sino que terminó primero en el Grupo A, lo que abre la posibilidad de que Javier Aguirre rote el 11 para el partido ante República Checa, dándole descanso al Alvarado después de sus dos buenas actuaciones consecutivas. Lo que resulta más tranquilizador de analizar en este caso es que la llegada de refuerzos en su posición no necesariamente significa que Chivas esté buscando reemplazarlo, sino que está construyendo competencia interna real en una zona donde el nivel general del plantel necesita elevarse. Y mientras Alvarado siga respondiendo con ese tipo de mensajes espontáneos hacia su club, cualquier rumor sobre una salida inminente puede esperar tranquilamente hasta que termine el Mundial. Amaury Vergara salió a hablar públicamente sobre el futuro de 3 de sus jugadores más valiosos en medio del Mundial. Y aunque su mensaje sonó a respaldo institucional completo, hay una grieta dentro de sus propias palabras que el chiverío necesita identificar antes de relajarse por completo. El propietario de Chivas reconoció abiertamente que pueden llegar ofertas formales por Armando González, Brian Gutiérrez y Raúl Rangel durante este mercado, pero insistió en que de su parte va a buscar que los 3 se queden. Por supuesto que los veo a todos, porque además sé que los jugadores son sus máximos sueños el tener una participación europea. Aquí el reto va a ser que ojalá podamos tener un poco más porque creo que tienen muchísimo que aportar y me lo han dicho ellos, pero eso ya veremos después del Mundial, a ver qué pasa. Pero mi ilusión es que todos se queden y que todos nos ayuden a ganar el siguiente torneo. Ahí está la grieta exacta dentro del propio discurso. Eso ya veremos después del Mundial. Y a ver qué pasa. No son frases de alguien que está completamente cerrado a vender. Son frases de alguien que reconoce, sin decirlo de manera explícita, que la decisión final no depende únicamente de su voluntad institucional, sino de lo que ofrezcan los clubes europeos y de lo que finalmente quieran los propios jugadores, a quienes el dueño mismo admite que les han confirmado personalmente su deseo de tener una experiencia en el viejo continente. El contexto que hace esa declaración todavía más relevante es que la semana pasada, César Luis Merlo informó que un club grande de Francia analiza enviar una oferta formal por Brian Gutiérrez en los próximos días. Lo que resulta más honesto de concluir cuando se analiza el discurso completo de Amaury Vergara es que su ilusión personal de que los 3 se queden es genuina. Pero su propio lenguaje confirma que la directiva ya está preparada mentalmente para procesar al menos una salida importante una vez que el Mundial termine.
Eric Gutiérrez está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Santos Laguna. Y la confirmación que llegó esta semana a través de César Luis Merlo cierra finalmente una historia que el chiverío venía siguiendo desde hace meses, sin que ninguna solución concreta apareciera en el horizonte. Eric Gutiérrez se encuentra a un paso de ser nuevo elemento de Santos Laguna, procedente de Chivas de Guadalajara. La operación entre ambas escuadras se está estructurando bajo la modalidad de un préstamo por un año con opción de compra posterior, reveló el periodista argentino en Superdeportivo. Esa estructura específica le permite a Chivas bajar de inmediato la masa salarial del primer equipo, mientras que Renato Paiva tendría en su plantel a un jugador con experiencia mundialista genuina, a pesar de los 6 meses que lleva sin competir oficialmente. La ruptura entre Guti y Gabriel Milito tiene una cronología clara que distintos insiders del rebaño sagrado fueron confirmando con el tiempo. El quiebre ocurrió cuando el mediocampista regresó de una lesión en el Apertura 2025. Y para el Clausura 2026, ya no solo no fue tenido en cuenta para la pretemporada, sino que tampoco vio minutos durante más de 6 meses completos. Sobre el cierre del campeonato, Jesús Bernal reveló que el propio Gutiérrez le confirmó que sabía desde antes que con Milito en la dirección técnica no iba a jugar y que ya trabajaba con su agente una salida concreta para el Apertura 2026. Hay además una conexión de mercado que ningún reporte oficial ha confirmado todavía, pero que resulta imposible ignorar. Chivas logró quedarse con el fichaje de Jordan Carrillo, a cambio de poco más de 5 millones por el 70% de su carta. Y esa misma semana se aceleró la salida de Eric Gutiérrez hacia Santos. No hay una respuesta oficial sobre si un movimiento facilitó al otro, pero es un hecho que existe una buena relación entre ambas directivas, que ayudó a alcanzar este acuerdo específico. Lo que resulta más honesto de reconocer en esta historia completa es que a sus 31 años Gutiérrez necesitaba exactamente este tipo de salida, para evitar que su valor de mercado siguiera devaluándose después de 6 meses sin competir. Y Santos Laguna le ofrece la oportunidad real de relanzar lo que le queda de carrera profesional en un proyecto donde sí va a tener minutos garantizados desde el primer día. ¿Creen que Chivas tomó la decisión correcta al dejar ir a Eric Gutiérrez después de todo lo que aportó en años anteriores? ¿O todavía pudo haber encontrado un lugar dentro del esquema de Milito? Y si tuvieran que elegir entre las 3 posibles salidas que Amaury Vergara reconoció esta semana, Armando González, Brian Gutiérrez o Raúl Rangel, ¿cuál les dolería más ver salir del rebaño? Écheme eso en los comentarios. En el próximo video les voy a contar cuál es la cifra exacta que el club francés interesado en Brian Gutiérrez está dispuesto a ofrecer y qué tan cerca está esa propuesta de convertirse en algo formal antes de que termine el Mundial. Ese detalle lo cambia todo. Suscríbanse para no perdérselo, denle like si llegaron hasta acá, activen la campanita y nos vemos en el próximo video.